hace poquito de coronavirus y he estado súper mal por eso, ¿no es cierto? Sí, sí, Y yo sí. sé que esperando a la segunda venida de Cristo voy a entonar el himno Maranata, un coro nomás es. Ya, amén. Maranata, 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 Maranata. Aleluya, 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 aleluya. Cristo viene, 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 Cristo viene. Aleluya, 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 aleluya. Cristo sana, 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 Cristo sana. Aleluya, 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 aleluya. Cristo salva, 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 Cristo salva. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, tía. Gracias por la participación. Sin duda alguna, una de nuestras más caras esperanzas es que un día venga Jesús en su reino y nos pueda llevar a todos a la Jerusalén celestial, ¿no? Es nuestro anhelo. Esperamos cielos nuevas y tierras nuevas frente al sufrimiento, al dolor, a las enfermedades, a las muertes de nuestros seres queridos, a cómo vemos violencia, ¿no? Hay de, una serie de protestas que hay en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde hay muertes, donde la gente está contra el gobierno. Muchos años hemos visto tantas protestas en diferentes gobiernos. Nuestro corazón clama desde dentro por que Jesús venga, ¿no? Para que termine con toda esta ola de violencia y podamos vivir con Él para siempre. Qué hermoso será cuando nosotros, reunidos de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra, de todas las etnias, podamos estar muy cerquitita al Rey de Reyes y Señor de Señores para alabarlo, porque su nombre es hermoso y vale la pena que nosotros podamos confiar y creer siempre en Él. Algunas recomendaciones antes de comenzar este estudio es que mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Yo creo que lo voy a hacer. Voy a silenciar vuestro micrófono. Al final pueden ustedes, yo voy a decirles para que hagan alguna pregunta sobre el tema, ¿no? Ya he silenciado vuestros micrófonos, eso es importante. Ahora vamos, tengo un problema con fijar el video. Ok, ahora sí, ya fijé el video.
Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad, me alegra. Hoy hay 30 personas. Es una bendición. Casi ese ha sido las personas que hemos estado hoy, ¿no? Sé que no son 30 personas nomás. Sé que hay más, porque cada uno tiene su acompañante. Pastor, conmigo 31. 31. Qué hermoso. Así que es una bendición. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Amén, amén. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Es decir, yo no solo voy a predicar para 30, sino que hay más. Aquí debe haber unos 60 personas. Y los que nos van a estar escuchando por medio del YouTube van a ser mucho más personas. Hoy vamos a finalizar con la carta a los Gálatas. Yo me pregunto, ¿qué uno esperaría? ¿Cómo debería terminar Pablo su carta? ¿No? Y creo que muchos de nosotros a veces cometemos el error de explicar la terminación de Pablo, ya sea en Romanos o en Gálatas, de una manera diferente a la forma como él empezó. Creo que uno esperaría que él termine su carta de la forma como empezó. Así debería ser. Y así es, por supuesto. Sino que a veces cuando leemos el texto de Gálatas, nosotros queremos salvar a la verdad de la justificación por la fe del escándalo, ¿no? Ese es el problema que tenemos. En nuestra mente, nuestra mente, si saben, es moral. Por naturaleza los seres humanos somos moral. Nos gusta la parte moral. Mucha gente, aunque no conozca de Dios y no haya aceptado a Dios, defiende los valores morales. Hay mucha gente que es atea, pero le gusta hablar mucho de la moral. Y cuando hablo de la moral, me estoy refiriendo de las buenas costumbres, de los valores como es la lealtad, la justicia, el respeto, la cortesía, ¿no? Hay mucha gente no cristiana que cree en los valores. Se habla mucho de los valores. Y entonces nosotros, cuando leemos la Biblia, queremos, debido a nuestra mente, ¿no? Es nuestra mente la que nos pide esto de defender los valores morales, ¿no? Y entonces la justificación por la fe es escandalosa, porque la justificación por la fe nos lleva a depender de Jesucristo únicamente, a depender de su gracia maravillosa. Y entonces nosotros nos preguntamos si entonces, ¿dónde quedan las buenas costumbres? ¿Dónde quedan los valores? Y allí es donde nos perdemos, es decir, en las últimas partes de la carta del apóstol Pablo, lo que trata de buscar nuestra mente es esa parte moral, ¿no? De decir, bueno, esta es la justificación por la fe, pero le vamos a dar el equilibrio. Pero ese es el equilibrio que tú le estás dando, ¿no? Ese es el equilibrio que tu mente moral te pide, te exige, porque de alguna forma somos morales, porque venimos de Dios, hemos sido creados a la imagen y semejanza. Sin embargo, Dios tiene un artículo de la justificación por la fe que por sí sola es escandalosa. Por eso que Pablo decía que era tropiezo para los judíos y para los filósofos era locura. Ellos no podían entender que la justificación por la fe era lo único que bastaba. Ellos creían que la justificación por la fe no era suficiente y había que añadir otros artículos más al artículo de la justificación por la fe. Entonces, siempre el artículo de la justificación por la fe es un tema polémico que trae escándalo y que llega a ser una ofensa para nuestro juicio de valores. No puede ser, William, que me estés enseñando que la justificación es por la fe, es suficiente, que no necesito de más cosas, que basta con la justificación por la fe. Pues Pablo fue cuestionado por eso. Por eso su ministerio fue cuestionado, porque decían que Pablo no estaba muy exacto al predicar el evangelio. Entonces es importante que nosotros consideremos cómo es que Pablo termina su carta. Si termina en valores morales o termina como empezó. Yo, desde mi perspectiva, creo que Pablo termina su carta como empezó. ¿Sí? Él termina su carta como empezó. Él no termina su carta hablando de otro tema, sino que su carta fue el evangelio. Los capítulos de la carta de Pablo también trataron del evangelio. El desarrollo fue el evangelio y la parte final también tiene que ser el evangelio. Y eso lo voy a demostrar ahora
que Pablo está concentrado en el Evangelio. Pablo es una persona que respira el Evangelio. Él ha llegado a entender que no hay mayor gloria que la cruz de Cristo, que no hay mayor enseñanza que la cruz de Cristo. Si queremos tener personas consagradas en la iglesia con buenos valores, pero valores de verdad, no valores fingidos, no valores a través de nuestro esfuerzo, sino valores que redunden en lo que es bondad, en lo que es misericordia, en lo que es paz, y que eso, contra tales cosas no hay ley, entonces es preciso creerle a Pablo. Es preciso considerar lo que él enseña acerca de lo que es el Evangelio. La justificación por la fe nunca nos va a llevar a la anarquía. La justificación por la fe nunca nos va a llevar a vivir una vida adormitada. La justificación por la fe nunca nos va a llevar al libertinaje. La carne te lleva al libertinaje, pero no la justificación por la fe. Esa no te lleva al libertinaje. La justificación por la fe te lleva a vivir para la gloria de Dios. La justificación por la fe te lleva a vivir una vida dedicada y consagrada a Dios. Jamás te lleva al libertinaje. Es la carne, como hemos visto en Gálatas capítulo 5, 17 y 21, 22, es la carne la que nos lleva al libertinaje, a la concupiscencia, es la carne que nos lleva a la contienda, es la carne que nos lleva a la vanagloria, es la carne que nos lleva al sectarismo. Pero la justificación por la fe por sí sola no nos lleva a comportarnos de una manera incoherente, sino la justificación por la fe nos lleva a vivir a una altura diferente. Por eso es que es necesario que recuperemos la verdad de la justificación por la fe. El apóstol Pablo va a escribir su última estocada para los Gálatas. Él ya se va a despedir. Quizás no se encuentre con ellos porque ya está anciano, porque ya no ve bien, sufre de la vista, como vimos en algún momento. Entonces, él quiere escribir un mensaje de despedida. Gálatas 6, del 11 al 18, es su mensaje de despedida. Después de todo lo que hemos estudiado esta noche, nosotros también nos vamos a despedir por este tiempo, por este momento de Gálatas. Seguramente que en algún momento otra vez estudiaremos, pero creo que los días que vienen ya no vamos a estudiar Gálatas porque vamos a culminar. Los cierres son tristes. A mí me causa tristeza terminar con Gálatas. Gálatas me había hecho mirar el Evangelio de una manera que impresionó mi corazón, impresionó mi vida. Y me ha quitado algunas cosas que tenía en mi mente. Me ha dado más seguridad de mi salvación. Eso es Gálatas. Y entonces Pablo se va a despedir de los galasianos, seguramente también de nosotros, porque este libro nos sirve para nosotros. ¿Cómo será su despedida? ¿Qué cosas dirá? ¿A usted no le ha tocado alguna vez despedirse de alguien? Y cuando usted se despide, ¿cuáles son sus palabras? O imagínese que usted está en sus últimos días de muerte. Va a morir. ¿Cuáles serían sus últimas palabras? Pues Pablo sabe que está anciano y él va a escribir sus últimas palabras. Esas últimas palabras que Pablo va a decir a los Gálatas son válidas también hoy en tiempo. Hoy día debemos tomarle también mucha consideración a lo que el apóstol dice. Y voy a leer el primer verso, Gálatas 6:11, dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano. ¿Por qué será que Pablo dijo esto? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Esto no es un asunto de retórica, no es algo poético. Entre los cristianos nosotros no tratamos de buscar palabras rebuscadas. Entre los cristianos nosotros tratamos de dar el mensaje correcto y preciso a nuestros oyentes. Y Pablo dice así a los Gálatas: mirad, con cuán grandes letras os escribo de mi mano. Sí saben que son los niños los que escriben con letras grandes, ¿no? Cuando recién aprendemos a escribir, comenzamos a hacer letras grandes, ¿no? No es que Pablo no sabía escribir. Pablo era un excelente escritor. No se olvide que Pablo era erudito, había estudiado en 2 universidades, una en Cilicia y la otra en Jerusalén. Así que era un hombre académico y capaz de saber qué escribe. Pero él decide decirles a los Gálatas, y en ninguna otra parte, escúcheme, de los escritos de Pablo hay esto que está aquí: mirad
con cuán grandes letras os escribo de mi mano. O sea, lo que de aquí en adelante voy a hacer, les voy a escribir con mi mano. Y le voy a escribir con letras grandes. Estos versos que del 11 hacia el 18 son escritos con el puño del mismo Pablo. ¿Sí sabían que Pablo no escribía sus epístolas? Él tenía un amanuense, él tenía un escritor. Siempre utilizó de un escritor. Él seguramente estaba de pie y le dictaba al escritor lo que tenía que escribir. Y finalmente él ponía su firma para decir que era Pablo el que había escrito, pero él utilizaba un amanuense, un secretario. Además, también por el problema de los ojos, no podía mirar bien. No podía mirar bien, tenía problemas de la vista. Pero estos versículos que vamos a leer, Pablo decide él escribir con su propia mano, con sus propios dedos. Agarra la pluma y comienza a escribir. Seguramente los gálatas sabían cómo escribía Pablo. Y que esto es algo sentimental. Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo. En la pluma de Pablo había una carga de sentimientos y emociones para estos hermanos de Galacia. Y va a escribir con letras grandes. Va a marcar lo que quiere que ellos sepan. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo voy a escribir estos últimos versículos. Va a ser mi carta de despedida y lo voy a hacer de la mejor manera. Por eso tomen atención, les está diciendo. Miren con cuán grandes letras os escribo. A mí sí me interesa descubrir qué escribió Pablo. ¿Qué les escribió a los Gálatas? Me interesa saber cuál fue su último mensaje de Pablo para los hermanos de Galacia. Felizmente lo tenemos ahí a nuestra vista. Los siguientes versículos son las últimas palabras que Pablo escribe a los Gálatas. Yo no sé si él se volvió a encontrar con ellos, pero estoy seguro que en el reino de los cielos él se volverá a encontrar con estos hermanos, porque también estoy seguro que al terminar de leer la carta, uno se vuelve evangélico y más creyente en el Señor Jesucristo. El 12. Los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidáis, solo por no padecer ellos persecución por la cruz de Cristo. Los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidáis, solo por no padecer ellos persecución por la cruz de Cristo. Pablo vuelve al tema del comienzo. Es decir, Pablo está terminando con el comienzo. Él no está terminando en una lista de valores morales. No, él está terminando en lo que él comenzó. Él comenzó con el evangelio y él vuelve a retomar el asunto del evangelio. No es que vuelve, toda la carta es una carta centrada en el evangelio. Aun cuando habla de los frutos del espíritu, él habla que esos frutos son producto de haber creído en el evangelio. Aun cuando tenemos nosotros que exhortar y corregir a un hermano, esa corrección, según Gálatas 6, que aparentemente parece ser valores, esa corrección viene de la cruz de Cristo. Que debemos restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre. Eso viene desde la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es lo que nos lleva a poder ayudar y apoyar a nuestro hermano caído, a poder levantarlo, porque Cristo cargó con nuestros pecados y de esa misma forma nosotros tenemos que levantar al caído. No podemos ser jueces o fiscales de él, sino debemos ayudarle a restaurarse con el espíritu de Cristo. Aún cuando Pablo habla también del amor al prójimo, de que debemos preocuparnos por la sociedad, por nuestros vecinos, Pablo apela a la cruz de Cristo. Pablo apela al Calvario. Pablo apela a la muerte de Jesucristo. Es decir, es la muerte de Jesucristo el resultado de todo don que nosotros podamos tener. Los dones que tenemos no son nuestros, no son por mucha oración, no es por mucha disciplina. Son dones que son de Dios, por eso son dones, son gratuitos. Vienen producto de haber creído con fe. Y Pablo dice que los que quieren obligarles a circuncidar, ellos lo hacen porque no quieren sufrir, no quieren padecer. No quieren padecer. ¿Qué sucedía? Cuando las personas se circuncidaban, los cristianos se llegaban a circuncidar, entonces los judíos no los perseguían.
no eran perseguidos. Entonces Pablo está diciendo, mira, ellos le quieren, estos cristianos les quieren hacer circuncidar para que ustedes no sean perseguidos. Y que bueno, ¿no? Yo, si no, por no ser perseguido, mejor me circuncido, me hago judío y guardo la ley, es decir, hazte judío. Es como alguna vez me dijeron, Williams, si tú quieres volver a tener dinero, vuelve a bautizarte en la iglesia adventista. Y aunque en Ecuador ya no te quieran, pero tú puedes venir a Europa y entonces allá te bautizas y te vuelven a contratar de pastor y vuelves a ganar dinero. Es más o menos así lo que está pasando con Pablo, ¿no? Estos obligaban a circuncidarle para que no tengan persecución, es decir, no, ellos sí están cumpliendo con la ley, ellos sí son judíos de verdad, así que entonces no recibían persecución. Entonces, de esa forma estaban encuadrándose allí, ¿no? Ahora, Pablo les dice lo siguiente, para gloriarse en vuestra carne, otra vez el problema de la carne. El problema de la carne no solo es adulterio, fornicación, sino el problema de la carne también tiene que ver con sectarismo. El problema de la carne tiene que ver con creer que nuestra forma de vida es superior a la cruz de Cristo. Ese es gloriarse en la carne, es creer que nuestra forma de vida es superior a la cruz de Cristo, ¿no? Que la cruz de Cristo está abajo, pero lo que vale al final de todo es temer a Dios y guarda sus mandamientos. Sacan Eclesiastés rápidamente, ¿no? No, la cruz de Cristo queda abajo, lo que vale, hermano, es tu testimonio, lo que vale, hermano, es tu vida, lo que vale son tus valores. Entonces, la cruz de Cristo queda abajo y los valores y la experiencia de la persona queda arriba. Otros un poco más equilibrados dicen, no, el evangelio y la experiencia. El evangelio y la experiencia. No, Pablo está en contra de eso. Pablo está hablando de que la cruz de Cristo tiene que quedar encima y la experiencia viene después. Entonces, miren lo que dice abajo, lo que Pablo dice como resultado de estos judaizantes, el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Qué forma tan interesante en la que Pablo enfoca otra vez de Jesucristo. Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, el mundo me puede criticar y me puede decir que yo soy un fanático de la cruz de Cristo, yo predico solo un tema, pero no me importa. A mí, yo me voy a gloriar en la cruz de Jesucristo. Yo voy a seguir hablando de Jesucristo. Yo voy a seguir poniendo a Cristo como el corazón del evangelio. De hecho, hermanos, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, el tema de la Biblia es la cruz de Cristo. Los israelitas tenían un santuario, ¿se acuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, dentro de ese santuario había un arca. Sobre ese arca había un propiciatorio. Y sobre ese propiciatorio habían dos ángeles que miraban hacia el propiciatorio. En ese propiciatorio, el sumo sacerdote echaba 7 veces sangre. Allí ese propiciatorio se llenaba de sangre. Los ángeles, ¿qué miraban? La sangre. Los ángeles miraban la sangre. La palabra propiciación dice la Biblia que Jesús es nuestro propiciatorio. En el mismo lugar santísimo se encuentra el propiciatorio. Está la sangre. La sangre era el tema del pueblo judío. Los judíos mataban 500,000 de animales al año. Era un pueblo que tenía como centro la sangre. El libro de Levíticos dice que la vida está en la sangre, hermanos. La vida está en la sangre. Y yo les repito hoy, esta noche, la vida está en la sangre. Si queremos una iglesia viva, si queremos una iglesia despierta, si queremos una iglesia llena de obras, pues vayamos a la sangre de Cristo. Creamos al evangelio. El evangelio es la clave de toda buena obra. No es otra cosa, es el evangelio la clave. Levíticos dice, la vida está en la sangre. Yo siempre les he dicho, si un cuerpo no tiene sangre,
está muerto. Si la Biblia no tiene sangre, la Biblia es un libro que no tiene sentido. Usted lo puede echar al fuego, al horno, y que se queme. Pero la Biblia es Biblia y tiene vida porque tiene como centro la sangre de Jesús. Tiene como centro la sangre de Jesús. El centro del santuario también, el tema allí era la expiación, era la sangre. Es la sangre el tema central. Por eso que Pablo en Gálatas dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo. El mundo me puede criticar, el mundo puede decir que yo soy un predicador de un solo tema, pero no me interesa. Yo me voy a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está terminando como empezó. Pablo les está invitando a los galatianos a volver por las sendas antiguas, a volver al evangelio. Por eso que él escribe, con grandes letras os escribo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Y entre estas letras está, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor honra, no hay mayor gloria que exaltar y enseñar acerca de Cristo y Cristo crucificado. Ya Pablo a los hermanos de Corintios les había dicho, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues no me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo era un hombre que podía dar para otros temas, porque era académico. Él podría hablar de filosofía, él podría hablar de política, él podría hablar de las leyes romanas. Pablo estaba preparado, de hecho, era un hombre preparado y versado, conocía de las leyes romanas. Pero Pablo dijo, no me interesa, no voy a hablar de otra cosa, sino de la cruz. Y Pablo, con estas últimas palabras, está diciendo a los galatianos, regresen a la cruz, vengan a la cruz, regresen a la cruz, deben regresar a la cruz, de ahí no se debieron salir. Entonces, ese lejos esté de mí gloriarme, está mencionando Pablo de que ese es el tema, de que no debemos apartarnos en ningún momento de la cruz de Cristo, de la cruz del Calvario. Ahora, en los siguientes textos todavía llaman más la atención. Dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación. Aquí Pablo dice que aquellos que están en Cristo son parte de una nueva creación, de un nuevo Edén. Esta palabra nueva creación se refiere a la creación de Adán y Eva que fracasó por el pecado, pero ahora los que están en Cristo están en una nueva vida, están en una nueva creación. En el árbol, en el Edén había un árbol, ¿se acuerdan? El árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. ¿Saben por qué fue sacado Adán y Eva de allí? Para que no alargaran, porque si alargaban, entonces ellos iban a ser pecadores para siempre. Por eso fueron sacados del Edén. Pues en el Evangelio hay un nuevo árbol, y este viene de la cruz. Ese es nuestro alimento, es nuestra cena, la cena del Cordero. Y esta cena es la que nos da vida. Esta cena es la que hace que nuestro corazón resplandezca, se llene de alegría, porque vemos al Señor que se ha desnudado. Porque cuando hablamos de la cruz, vemos al Señor que se ha vaciado. Cuando hablamos de la cruz, hablamos de aquel que se entregó por nosotros, que aquel que se desnudó, murió en la cruz, derramó su sangre, llevó una corona de espinas. A tu Señor y a mi Señor le pusieron una corona de espinas. Cuando vamos a la cruz, vemos la pasión y el sufrimiento de Cristo. Cuando vemos a la cruz, vemos la sangre de Cristo borboteando en el Calvario y que clama para nosotros perdón, perdón. Cuando vamos a la cruz, vemos a nuestro Dios muriendo por nosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo no agradecerle a Dios? Y yo me pregunto, ¿cómo no adorarle a Dios? Y yo me pregunto, ¿cómo no exaltar la cruz de Cristo? ¿Cómo no hablar de la muerte de Cristo? ¿Por qué queremos quitar la cruz de Cristo? ¿Por qué queremos quitar la cruz de Cristo? La cruz de Cristo debe ser el centro de nuestra predicación.
Nuestro nombre como iglesia se llama Ministerio de la Cruz porque un día decidimos que la cruz de Cristo iba a ser el tema de nuestras vidas. Decidimos que la cruz de Cristo es el evangelio y que no hay otro evangelio, que añadirle algo a la cruz de Cristo sería falso evangelio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Pablo tenía otros motivos académicos para gloriarse en otras cosas, pero cuando un día Dios lo encontró, Dios le dio el evangelio y él decidió gloriarse en ese bendito evangelio. Por eso en Filipenses dice, todas las cosas las tengo por basura. En el griego es estiércol de perro. Todas las cosas las tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Jesús. Es el evangelio tu maná. Es el evangelio tu maná. Cuando tú lees Juan 6 y a Jesús le seguían muchas personas porque él había alimentado a más de 15,000 personas, ¿se acuerdan? Entre niños y mujeres, probablemente 15,000 personas alimentó Jesús. Y entonces la gente vio que Jesús tenía milagros para convertir, ¿no? Y dar de comer a muchos. Y la gente comenzó a seguirle. Y Jesús le dijo, miren, Moisés les dio maná en el desierto y murió. Ahora yo les voy a dar el pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Cuando la gente escuchó ese mensaje, ¿sabe lo que hizo la gente? Le fue dejando. Le fue dejando. Y Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Como iglesia tenemos un maná, es el evangelio. Y a veces temo que somos como aquellos israelitas que iban por el desierto. Mi alma ya tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué no nos dan los ajos, los puerros de Egipto, las ollas de Egipto? El maná del cielo es Jesucristo. Yo soy el pan del cielo. El que come de este pan y bebe de esta sangre, jamás tendrá sed, jamás tendrá hambre. Es la cena del Señor, es el evangelio. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Sigue hablando más abajo. Para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, lo mismo que para el Israel de Dios. Para todos los que sigan esta regla, esa palabra regla es canon. Pablo está diciendo que el canon sobre el canon es Jesucristo. Pablo está poniendo como canon a Jesucristo. Y de hecho, tú puedes negar un libro de la Biblia, lo puedes negar, estoy aparentemente hablando de una herejía, pero si tú niegas a Jesucristo, lo habrás perdido todo, porque Él es el canon de las Escrituras. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Lutero negó el libro de Santiago, sí saben, ¿no? Pero Lutero estará entre los salvos, porque no nos salva el hecho de que tú creas en alguien, nos salva si creemos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador y sobre Él está nuestra salvación. Él es la regla, es la norma que decide si las personas se salvan o no se salvan. Es por causa del evangelio que nosotros nos salvamos. No hay otra manera, es por causa del evangelio. Ahora, si tú crees que el evangelio es un tema más, si tú crees que el evangelio es algo de poca monta, que el evangelio no es tan valioso, entonces yo no sé en dónde está tu seguridad de salvación. Porque nuestra única seguridad de salvación se encuentra en Jesucristo, en su obra completa y plena. Finalmente, en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y está diciendo que nadie lo moleste. Porque Pablo había sido muy molestado por los judaizantes. Decían que su mensaje era mediocre, decían que su mensaje no era completo. Y Pablo les dice, mire, de aquí en adelante que nadie me moleste porque yo llevo las marcas del Señor Jesús.
Oh, si pudiéramos ver el cuerpo de Pablo, el rostro de Pablo. El rostro de Pablo había sido desfigurado, si saben. Pablo fue apedreado muchas veces. Si usted viera su espalda de Pablo, la espalda de Pablo era una espalda que tenía surcos, abierta, porque Pablo había sido 5 veces azotado. Escúcheme bien, 5 veces azotado había sido Pablo. 5 veces azotado. ¿Sí sabe cuántas veces sería eso? Los azotes eran 39 azotes, recibía una persona. Si le daban 40, se moría. Pablo 5 veces había sido azotado en diferentes tiempos. El azote tenía un hierro en la punta, de forma que cuando le tiraban a la persona en la espalda, le abría la espalda. ¿Cómo estaría la espalda de nuestro amado Pablo, del apóstol Pablo? Una espalda llena de cicatrices. Ese rostro estaría desfigurado porque la Biblia dice que los judíos lo apedrearon. Oh, si usted viera sus pies del apóstol Pablo. Dice la Biblia que a Pablo le pusieron cepos en la mano y en los pies. De aquí en adelante nadie me fastidie, nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo fue un predicador de un solo tema. Y Pablo era muy misionero. La cruz de Cristo no nos lleva a dormirnos. La cruz de Cristo nos lleva a evangelizar. La cruz de Cristo nos lleva a llevar el evangelio al mundo. De hecho, si ustedes están aquí escuchándome, es porque creen en la cruz de Cristo. De hecho, que si ustedes han invitado a un familiar, lo han invitado porque ustedes creen en la cruz de Cristo. Yo no les he predicado un mensaje de cómo hacer la obra misionera. Yo les he enseñado la cruz de Cristo y es la cruz de Cristo la que nos atrae. Pablo no está diciendo que el cuerpo que lo tiene alacerado es un motivo para que lo miren a él, sino él dice, es lo que está diciendo, llevo las marcas del Señor Jesús. Es decir, que por haber predicado de Cristo, por haber enseñado de que Cristo es un suficiente Salvador, por haber enseñado que basta Jesucristo, que es suficiente Jesucristo, por eso he recibido castigos. Por eso he sido expulsado de las sinagogas. Por eso me han lacerado el cuerpo. Porque yo no he bregado, porque yo he seguido hablando de que Cristo es el perfecto Salvador. Yo he seguido hablando de que Cristo en la cruz murió por sus pecados y que ese es el evangelio y que deben seguir permaneciendo en ese evangelio. Si tú no quieres ser perseguido, predica un poco de valores. No te van a perseguir. No te van a perseguir. Te aseguro que no te van a perseguir. Pero si tú predicas de Cristo crucificado, entonces los políticos, las iglesias, los sectarios te perseguirán. Te dirán que eres un hombre ridículo, te dirán que eres contra la ley, te dirán que eres homosexual, te dirán que eres un mal padre, te dirán que eres un ladrón. Cuando tú prediques la cruz de Cristo, entonces te van a perseguir. Porque a los sistemas que tienen enclaustrado a la gente les gusta predicar de valores y obras, porque tienen sometidos a las personas allí en ese sistema que no tiene a Cristo, sino que tiene valores y tiene obras. Pero cuando tú prediques de Cristo, entonces ese es un escándalo, el escándalo de la cruz. Quiero compartir mi pantalla y para enseñarte algo que lo dice Charles Spurgeon. Escúcheme bien. Charles Spurgeon, un predicador conocido. Charles Spurgeon es un predicador conocido, lo llaman el príncipe de los predicadores, y yo creo que ese hombre entendió bien el evangelio. Él entendió bien el evangelio, y él dijo así: yo no veo mi pantalla porque mi pantalla tiene un problema, así que mejor lo voy a achicar. ¿Ya? Voy a achicar porque mi pantalla dice así, Charles Spurgeon: digo que la adhesión a esta doctrina, se refiere a la cruz de Cristo, no puede causar ningún daño. Y la razón es esta: contiene todo lo que es vital en sí misma. Si te mantienes en el límite de Cristo y el crucificado, habrás presentado a los hombres todo lo esencial para esta vida y para la venidera. Le habrás dado la raíz de la cual puede brotar tanto la rama como la flor, y el fruto del pensamiento santo, y la palabra y la obra. Basta que un hombre conozca a Cristo crucificado y conocerá a quién es la fuente de vida eterna. Este es un tema que no despierta una parte del hombre, mientras la otra permanece dormida. No estimula su imaginación y deja sin ninguna enseñanza a su juicio.
no alimenta el intelecto y mata de hambre el corazón. No hay ninguna facultad de nuestro ser que no sea afectada permanentemente por Cristo crucificado. La humanidad perfecta de Cristo crucificado afecta la mente, el corazón, la memoria, la imaginación, el pensamiento, todo. Así como en la leche se encuentran todos los nutrientes necesarios para la vida, así en Cristo crucificado se encuentra todo lo que necesitamos para el sustento de nuestra alma. Así como la mano del músico principal de David tocaba cada una de las 10 cuerdas de su arpa, así Jesús extrae una dulce música de toda nuestra humanidad. Qué hermoso pasaje. Hermanos queridos, lo que dice Charles Spurgeon es que de la cruz de Cristo brota toda buena obra, toda virtud, todo don, brota de la fuente de la cruz, de la fuente del Calvario. Yo no sé si te animas. Ha llegado el momento de ser una iglesia que tenga como centro a Cristo crucificado, que no nos importe otra cosa sino de predicar a Cristo crucificado. Cuando la iglesia levante en alto la cruz de Cristo, entonces los fuegos de la persecución vendrán contra la iglesia. Pero cuando la iglesia predica un poco de Cristo y un poco de valores, entonces nadie te perseguirá porque estás disfrazando el mensaje. Por esa razón yo he decidido en estos últimos años predicar la cruz, predicar la cruz, predicar la cruz. La cruz seguirá siendo escándalo, locura, ¿no? La cruz seguirá siendo escándalo. Será la piedra de tropiezo, pero la cruz es el mensaje de Dios. La cruz es la sabiduría de Dios. La cruz no es un temita más. La cruz es la sabiduría de Dios. ¿Tú sabes lo que es la palabra sabiduría de Dios? Lo que quiere decir que toda la ciencia se encuentra revelado en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es 2 más 2 es 4 y terminó, porque 2 más 2 es 4 en matemática y tú no sientes nada y ya terminó el asunto. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de una ciencia, hablamos de un tema inagotable. Jamás se acabará el tema de la cruz de Cristo. Será un tema que cuando más estudie, como dice una canción, infunda más amor. Que cuando más estudie, los hermanos se amarán. Cuando más estudie la cruz de Cristo, entonces, cuando vayamos a ser perseguidos, nos abrazaremos como aquellos cristianos en el Coliseo y estaremos dispuestos a morir porque nuestro Señor ya ha muerto por nuestros pecados. Estaremos dispuestos a ser perseguidos y a llevar la marca de Jesús porque sabemos que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Hermanos, la cruz no es un temita más. La cruz es el tema. La cruz es la sabiduría de Dios. Y cuando hablo de la cruz, no me refiero al palo, me refiero a la muerte del Señor Jesucristo para tus pecados, para la salvación nuestra. Ese es el tema. Estaba en el lugar santísimo del santuario, está en el centro de las Escrituras y está en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero. Finalmente Pablo termina así: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así terminó, deseándoles que la gracia de Jesucristo, y esta es una palabra más, es la que esté con ustedes, que sigan adelante en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir avanzando en el mensaje de la cruz. De hecho, toda disciplina que está en Gálatas 6, toda persona que ha cometido un pecado, en nuestro manual, nosotros tenemos un manual de creencias. Nosotros no estamos en contra de borrar a los hermanos que cayeron en algún pecado. Nosotros hemos puesto que toda persona que haya caído debería escuchar nuevamente la melodía de la cruz, porque encontrará el perdón absoluto de sus pecados en Jesucristo. Y así termina Pablo, con una exhortación, con un llamado a no gloriarnos en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a seguir creyendo y confiando en Él. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Gracias, William. Dios les bendiga, hermano. Muy hermoso. Hermano pastor. Sí, mi hermana Rosita, dígame.
esa parte de, mirad, de la 11, de la 6, del capítulo 6, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo siempre pues escuché que era porque el hermano Pablo pues tenía problemas con la vista. Y yo decía, bueno, pues cabe, porque como él no estaba bien de su vista, pues entonces tenía que escribir con letras grandes. Pero pues ahora en estos momentos, pues acabo de escuchar algo que es muy diferente a lo que de tantos años yo y también mi esposo habíamos escuchado. Solamente era por asunto de... Exacto. Que Probablemente era ciego, pero lo que pasa allí es que Pablo está diciendo, mira, yo voy a escribir yo mismo y voy a escribir con letras grandes, porque quiero que estas cosas queden allí, grabadas. Pero muchas veces leemos a esas partes finales y no nos damos cuenta que Pablo está, retornemos a la cruz. Pablo está diciendo que retornemos a la cruz. Es la cruz de Cristo, la ciencia de Dios. Yo siempre en la iglesia, yo salí de la iglesia no porque estaba en contra de la iglesia, yo salí de la iglesia por hablar de la cruz y me mantengo allí. Yo no es que predico ahora, yo predico la cruz de Cristo más de 20 años. Sé lo que es padecer persecución por la cruz de Cristo. Sé lo que es que la gente te insulte, te degrade tu imagen. A mí me han dicho que soy jesuita, que soy, hace poco alguien dijo que yo era millonario, me había hecho rico. Sé lo que es predicar la cruz de Cristo, sé las calumnias que uno recibe, sé las luchas que uno tiene personalmente, sé lo que es el sufrimiento, porque predicar la cruz, pararse a predicar la cruz no es fácil, es ser perseguido. Porque la gente quiere que prediques el equilibrio. El equilibrio de paso es filosofía. El famoso equilibrio es filosofía. Si ustedes ven el péndulo filosófico, ellos buscaban el equilibrio. Pues Pablo no busca el equilibrio, Pablo busca la cruz. Y si queremos un equilibrio, ese equilibrio es la cruz. No es otra cosa. Ese es el equilibrio del cristiano, es la cruz. Si quieres vivir una vida equilibrada, pues vete a la cruz. Justificación por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso no nos va a llevar a menospreciar a la gente. La cruz de Cristo me ayuda a amar a mis hermanos, me ayuda a hacer más por ellos, no solamente a dar el 10%, sino a dar todo, como dio esa mujer, ¿se acuerdan? Que fue donde Jesús y le lavó los pies, mientras Simón no había hecho eso, ella le lavó los pies, y dice la Biblia que agarró un perfume que costaba un año de trabajo, invirtió en el Señor Jesús. La persona perdonada hace la obra misionera más de lo que usted se imagina. ¿Entiende? La persona que entiende el perdón en la cruz, la persona que entiende la redención, la justificación por la fe, no da el 10%, da alma, corazón y vida al mensaje. Porque lleva también las marcas del Señor en su cuerpo. La cruz de Cristo nos lleva a la santidad, no nos lleva a vivir de una manera diferente. La cruz de Cristo nos lleva a la obediencia a Dios. Gracias, pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Hermana Lidia, ¿cómo está? Cuando dice en el 6:13 que vosotros os circuncidéis, pero quieren que vosotros, estoy leyendo la parte B, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué está hablando ahí de la carne? Gloriarse en vuestra carne. Aquí carne es diferente, ¿no? Sí, claro, o sea, es un motivo de orgullo, como trofeo, ¿no? Es decir, ellos lo querían tener a los galatianos como trofeos. Ve, hemos llevado a uno más al judaísmo, ¿se comprende? O sea, ellos aceptaban a Jesús, pero para no tener problemas con los judíos, entonces también practicaban lo que los judíos decían. Entonces, o sea que esta gente ellos lo que hacían era, tienen a Jesús, no habían dejado a Jesús, pero querían también que la gente se circuncidara. Exacto. Esto era lo que ellos querían. Exacto, sí. Es como la gente que dice que el bautismo salva. Ok, la gente tiene que bautizarse. Muchas iglesias pues hacen del bautismo algo muy grande y la gente tiene que bautizarse. Y eso hacen hasta un estudio y un rito y chequean que la gente esté preparada. Eso sería en la carne también, ¿no? Exacto. O era como cuando yo era pastor en la iglesia, a nosotros teníamos un blanco, ¿no?
nos ponían de blanco, a mí me ponían 150, 200 personas y yo lo lograba pasar los 200, entonces aseguraba mi dinero, ¿no? Mi economía estaba asegurada. Entonces también los cargos de los hermanos que habían trabajado conmigo estaba asegurado. Entonces es una manera de evitar el despido, porque un pastor que no cumplía su blanco era mandado a un pueblo lejano donde no habían autos, donde no había internet, o si no era despedido de su trabajo, ¿no? Entonces es más o menos lo que estos judaizantes querían, ¿no? Tener cierta gloria entre los galasianos para no sufrir persecución. Pero Pablo, ¿por qué fue perseguido? Porque Pablo hablaba de un solo tema. Fue la cruz de Cristo la que llevó que Pablo sea apedreado, sea golpeado, fuera lacerado. Usted sabe lo que es Pablo. O sea, si pudiéramos ver, si Pablo viniera y viéramos todas las marcas que él tenía, cuántas veces estuvo en la cárcel, cuántas veces fue apedreado. ¿Y por qué? Porque él hablaba que en ninguno hay otra salvación, que hay en Jesucristo. Y entonces por esa razón, él era un oprobio, un escándalo para los judíos. Si Pablo hubiera mantenido las costumbres judías, es decir, la ley judía, y hubiera predicado el evangelio, Pablo no hubiera sido perseguido. Pero él fue perseguido porque Pablo dijo, no, ya Moisés acabó, es Jesucristo el Salvador. En eso fue radical Por eso el apóstol Pablo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un versículo que usan mucho los cristianos para decir que ellos lo pueden hacer todo, que lo podemos hacer todo y pasar por miles de cosas, pero realmente Pablo sabía lo que estaba diciendo. Él sí sabía. Exacto, exacto. Porque nadie sufrió como él, tú sabes. Sí, ese pasaje ha sido predicado de otra forma. Todo lo puedo en Cristo, es que yo puedo hacer todas las cosas en Cristo. Ahí está hablando no con Cristo, sino en Cristo, es decir, Él es el todo. En Cristo. ¿Sí? Exacto, exacto, exacto. Si hubiera alguna pregunta más o algún comentario. Hermano Wickle. Sí. Ajá. Pues solamente me salen palabras ante tan hermosa declaración, tan importante tema como este. No, lo único que me sale a mí de las palabras de mi interior, de mi mente, sencillamente, es que esas palabras que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero especialmente esa expresión, porque de tal manera, una expresión para mí tan significativa, donde ningún escritor, así lo dice como dice un himno, ningún escritor, por más amplio que sea, por más inteligente, por más sabio que sea, ha podido describir las maravillas y las maravillas y la profundidad de ese término, de esa expresión, porque de tal manera. Si yo para mí creo y veo, entiendo, y usted me dirá si estoy cierto, ¿no?, de que cuando nos acercamos a la cruz de Cristo, cuando miramos a nuestro amante maravilloso Salvador a través de la cruz, podemos darle el significado más profundo y más tremendo, especial a esas palabras, porque de tal manera. Y entonces, para mí, todo hombre, todo ser humano que tiene el privilegio de mirar hacia la cruz, que mirar a Cristo Jesús hacia la cruz, a través de la cruz, entonces puede sentirse muy más pecador, más necesitado de nuestro Señor Jesucristo, y que realmente, como dijo Job antes, de muy lejos te veía, pero ahora mis ojos te ven.
Y como ahora, a través de la cruz, mis ojos se ven, me envuelvo y me arrastro en ceniza, en tierra, en el polvo de la tierra, porque conozco que no soy nada, Mi hermano, soy nada, que solamente tú eres mi precioso Salvador. Eres el grande, eres el amén. magnífico, eres el maravilloso, que yo no, cada vez, como usted bien dijo, cada vez que nosotros miramos a la cruz del Calvario, nos sale ese grito. Amén. Como, Mire, me ha hecho Pablo, recordar, hermano, algo. miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Me ha hecho recordar de algo, hermano. Mire, Pues, ese es porque de tal manera que usted menciona está relacionado con Nicodemo acerca del nuevo Sí. nacimiento. Hoy las Ajá. iglesias, y Calvino también se equivocó hablando mucho del nuevo nacimiento, cómo nacer de nuevo. Las iglesias hablan de nacer del Espíritu, nacer del agua, y no se dan cuenta que esto está relacionado con Juan 3:16. Y Ajá. allí hay 3 cómo en ese pasaje, ¿no? ¿Cómo puedo hacer Sí. esto? ¿Cómo puedo nacer? Y Jesús termina con el último cómo. Nicodemo, si quieres saber cómo nacer de nuevo, el último cómo es este. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si Amén. quieres cómo nacer de nuevo, mira la cruz, te está diciendo Jesús mismo. Mira la cruz. Exacto. El Hijo del Hombre va a ser levantado, y cuando sea levantado, Nicodemo, tú nacerás de nuevo. La cruz de Cristo es la causa de toda buena obra, pero buena obra, no de toda obra, Amén. sino Gloria de a toda Dios. buena obra. Y entonces Gloria no a Dios. tengamos miedo poner la cruz en el puesto que Pablo le pone como la centralidad de toda la Biblia, como el tema de toda virtud, como el tema de todo valor. Nosotros no Amén. creemos en los valores filosóficos, ellos tendrán sus virtudes y valores, nosotros creemos en los valores cristianos, y esos valores cristianos nacen de la cruz de Cristo. ¿Quién puede Amén. mirar la Amén. cruz no ser sensible a Dios y a su prójimo? Amén. Y mi hermano, y ahí podemos saber cómo surge la pregunta entonces. ¿Por qué, Señor, me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? No lo merezco, nunca lo he merecido. Gracias, mi Señor, por ese amor tan profundo y tan maravilloso. Amén. Amén. Una última participación y terminamos, ¿ya? Pastor, Vamos a terminar con una bonita pastor, canción. ¿Sí? Sí, buenas Pastor, noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién? No, hay 3, no es uno, hay 3 para participar. Sí, sí. A ver, diga. Vamos. Cortico, como dicen en Pastor, Colombia. no sé si me cede la palabra, pastor. Sí, con gusto, hermana, con gusto. Ya. En el versículo 16, así rapidito, habla de, bueno, tengo 2 preguntas, donde dice que vivamos según esta regla. Acá en la versión dice, vivamos según, esta regla. Todos los que, ¿quiénes? Hay 2 grupos, dice los del verdadero pueblo de Dios y todos aquellos que reciban esto. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice, a qué regla se refiere? Y también, ¿por qué hay 2 grupos de personas, digamos, a todos los que reciben y al verdadero pueblo de Dios? Bueno, ahí se está refiriendo al canon, no a la canon de la escritura. Eso es admirable, para mí eso es algo novedoso. Ahí se refiere al canon de la cruz. La regla es la regla de la cruz. En realidad no hay un punto intermedio. Aquí hay 2 cosas, los del mundo y los de la cruz. Los que creen en la cruz han crucificado al mundo, ¿entiende? El mundo quiere cosas para no escandalizarse, ¿no? Pero la cruz de Cristo trae piedra de tropiezo y escándalo. Entonces, esta regla que nosotros debemos llevar es esa la que Pablo ha enseñado en todo el Evangelio, en toda la epístola a los Gálatas, que en Cristo hay salvación, que es el crucificado, el único punto de inflexión, el único punto de enseñanza, el único punto de vida, y es la vida en sí, es la vida verdadera, es la vida nuestra. Si queremos tener vida, es la cruz de Cristo. Yo le amo a Él porque Él me amó primero, dice Juan, ¿no? Entonces, esa regla ya no es la ley, esa regla es la cruz de Cristo. Con eso no estamos en contra de los principios de la ley, pero todo aquel que cree en Cristo, pues tendrá el principio de la ley en su corazón. Entonces, a eso se refiere. Es decir, el canon no es la escritura, el canon es Jesucristo, es el canon.
¿quién le puso canon a la escritura? Fueron la iglesia. Cuando se juntaron, ¿se acuerdan de ese concilio que he olvidado? Allí le pusieron el canon de la escritura. Pero para Pablo el canon es Jesucristo. ¿Me entiende? Me puedo equivocar como Lutero que negó a Santiago. Pero Lutero no se equivocó en cuanto a Cristo. Para Lutero su canon era Jesucristo. Ese es el canon. Esa es la piedra de tropiezo. Y es el escándalo también para aquellos, ¿no? Entonces, es eso, es la regla. Y todos los que sigan esta regla, entonces, están en el Señor. Y ese Israel de Dios, por supuesto, ya es un Israel que está lleno de gente judía y no judía. Es decir, son todas las familias de la tierra, como él había hablado de Abraham, ¿no? Se refiere a ese Israel espiritual de Dios, ¿no? Eso, hermano. Quiero dar gracias. Gabriel, dime. Quiero dar gracias por los mensajes de esta noche tuyo y de los hermanos. Cuando se habla de la cruz, la emoción viene. Yo no me guío por la emoción, pero es algo que Dios produce cuando nos muestra su amor. Y uno se empieza a sentir chiquitito. Y algunas veces uno no entiende por qué buscar otra cosa. Ha sido el alimento que Dios puso cuando nos encontró y nos perdonó. Es el alimento que Dios puso desde ese momento hasta ahora. Es el alimento que tenemos de acá hasta que nos toque descansar o hasta que Jesús venga, y va a ser el alimento en el cielo. Yo creo que por la eternidad, los mundos no caídos y nosotros vamos a volver a mirar la cruz cada vez que querramos saber cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos amó. Amén. Yo digo un poco en broma y un poco en serio que es mejor que nos acostumbremos ahora, porque vamos a estar todos los días hablando de eso. Exacto, sí. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto poder compartir. Amén, amén. La última persona, por favor. Amén. ¿Quién está por ahí? Sí. Hermanos, si no hay, entonces... Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, mi hermana. Está relacionada con la pregunta que hizo la hermana anteriormente. Ya. Acerca de la regla, que ahí mismo se contesta en el versículo 14. Cuando él dice, pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí esa es la regla. Él dice, y todo el que siga esta regla, a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. O sea, que todos se gloríen en la cruz de Cristo. Esa es la regla. Amén. Yo quiero finalizar, gracias, con este libro, ¿se acuerdan, no? Que yo escribí el 2014 y que me costó salir de la iglesia, ¿no? Fue este libro. Lo pueden encontrar en Amazon, no sé si todavía hay. Es en la página 33, miren lo que dice. La cruz y la eternidad, pongo ahí, ¿no? Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Solo queda un recuerdo, nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado abierto, en sus manos y en sus pies traspasados, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. De sus manos y su costado herido, brotó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios. Ahí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención. Fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios y la marca de su humillación con su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Si ese será el tema en la eternidad, ¿por qué no hacerlo tema hoy? ¿Por qué no hacerlo tema hoy? ¿Por qué no hacerlo tema hoy? Si estudiaremos la eternidad ya, ¿por qué no hacerlo tema hoy? Muchos legalistas desearán no estar allá, sí saben, ¿no? Los legalistas se pierden porque allá no van a hablar de ley. Allá van a hablar de Cristo.
Y entonces para ellos sería un infierno si estuvieran allá. Son las heridas de Jesús, la sanidad de las naciones. Que Dios nos bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta epístola de Gálatas. Perdone si de pronto hubo algún error, alguna equivocación mía, pero les digo desde mi corazón, es nuestro deseo que nos humillemos ante la cruz de Cristo. Exaltemos a Jesucristo. Podamos perder, como dice Lutero, todo, Gloria al pero que el reino Señor. de Dios quede, que Cristo sea exaltado. Nos podrán decir todas las cosas malas, pero si nuestro Señor es exaltado, habremos cumplido con la misión de exaltar a Jesús. Vamos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar esta canción, hermanos, para la honra y gloria de Dios, ¿no? Esta música, y luego la palabra final de oración. Escuchen esta cosa que nosotros hemos preparado para ustedes. Esta canción es, déjame ver un ratito, a ver, compartir sonido, ya, está acá. Muy bien. A ver, ¿por qué no se me devuelve la señal? Ajá. Ya entendí. Muy bien. A ver, estamos aquí. Muy bien, esta canción vamos a escuchar. Escuchen, es bonita la canción. Va alusiva con el tema, ¿no? Me dicen si lo escuchan, ¿verdad? Un ratito. A ver, un ratito. Todavía no ha salido de compartir el screen anterior. Sal de ahí. Luego entra de nuevo. Con razón. Gracias, David. Gracias. Un ratito, déjame ver. Compartir pantalla. Compartir con la apuntadora. Abrir ya. Entonces, listo. Ya estamos. Está adelantada. Mi Salvador, hoy vengo a ti en silencio. Mi alma recuerda la redención, tu sangre toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame a la cruz. Fuiste como yo, tentado y probado en todo. Mis pecados llevaste, mi muerte pagaste. Hoy te exalto. Toma todo lo que soy, me vuelvo hoy a ti. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame a la cruz. Contigo estar, contigo estar.
contigo quiero estar, contigo estar, contigo estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame, llévame a la cruz, ahí está tu amor. Me postro a tus pies, quebrantada estoy. Líbrame de mí, pertenezco a ti. Llévame, llévame a la cruz. Muchas veces me han preguntado cuándo vendrá Jesús. Yo les he dicho, yo no sé cuándo vendrá Jesús. Yo no sé de verdad cuándo vendrá Jesús. No sé, no podría decirle cuándo vendrá, porque algunas veces que decía cuándo vendrá me he equivocado, porque no ha venido. Lo único que puedo decirles es que yo he decidido esperar a Jesús en la cruz. Creo que es el lugar más seguro, es el lugar más seguro. Yo no sé mucho de profecías, le diré, ignoro las profecías. Ya no quiero darlas porque he fallado, he puesto fechas. Antes decía, en 5 años viene, no vino. Mi abuela decía que iba a venir y no vino. Yo he decidido esperarlo en la cruz. En la cruz me siento tranquilo, me siento reposado y con tranquilidad espero que Él venga. Y si no viene en nuestra generación, dejemos a nuestros hijos esta palabra de la cruz, que es locura. Que nuestros hijos vivan rendidos a la cruz. Yo puse a mis hijos los nombres de los reformadores, Jaciel, uno se llama Farel, el otro Bunia, porque creo en la cruz y creo que ese es el lugar donde debemos mandar a nuestros hijos también a la cruz de Cristo, que se humillen ante el Señor, porque Él es bueno, porque lo más grande que Dios haya hecho por ti es haber dado a Jesucristo para que muera por tus pecados. Lo demás desconozco, el futuro desconozco, pero la cruz de Cristo lo conozco. El pasado de Jesús seguramente es nuestro futuro también. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, gracias por esta noche hermosa, por los estudios de Gálatas, aún por las fallas, porque nos muestran que somos humanos y nos muestran que debemos depender de la virtud de Jesús. Que esa virtud de Jesús sane nuestras heridas. Que esa virtud de Jesús nos ayude a amar a nuestros prójimos. Que esa virtud de Jesús nos ayude a predicar el Evangelio. Que esa virtud de Jesús nos ayude a ofrendar. Que esa virtud de Jesús nos ayude a proclamar tu nombre sobre toda la tierra y donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por el don inefable. Gracias por haber dado a tu Hijo amado para que viniera a esta tierra, sufriera, padeciera, muriera en nuestro lugar y a través de su muerte nos consiga un lugar en el cielo. Gracias por las heridas de Jesús que nos traen paz, nos traen alivio y esperanza. Señor, no conocemos el futuro, nos hemos chasqueado muchas veces, pero conocemos el pasado de Cristo. Ese pasado nos lleva al futuro que es la eternidad. Desde aquí como iglesia esperamos que vengas en tu reino para poder seguir hablando de tus encantos y tus maravillas. Quédate en nuestros corazones, bendice a los hermanos, a los que han estado exponiendo aquí, al hermano David, el hermano Gabriel, Lidia, Señor, quienes más han estado participando en preguntas, que quizás algunas cosas no hayan sido resueltas, pero que en el camino, Señor, nos ayudes a estar centrados más en ti. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, mañana tenemos fiestas. Mañana tenemos fiesta. Va a estar el pastor Saúl Roldán. Él es un predicador del Evangelio. Por primera vez va a estar con nosotros.
Me gustaría que lo escuchen, yo les garantizo. Él conoce el Evangelio y el tema que va a traer es ¿por qué la santificación nos quita la paz? ¿No? ¿Por qué la santificación nos quita la paz? Un tema muy interesante. Y en el sermón va a estar nuestro hermano Javier, ¿no? Javier. El próximo sábado va a estar David, otra vez escuchando con nosotros la palabra de Dios. Y en esta semana estamos por definir con ustedes ya debajo qué vamos a estudiar. Yo estoy planteando el libro de Corintios porque hay dos epístolas, ¿no? Primera y segunda. La otra es Santiago, que sería más breve porque es más corto, ¿no? El libro de Santiago. Y entonces yo quisiera ver que me escriban en WhatsApp y ver cuál es la necesidad mayor, ¿no? Entonces, si me dicen Corintios, ok, Corintios. Si veo que más se inclinan por Santiago, estudiaremos Santiago. La próxima semana vamos a tener nuestros servicios. Y también hay que verlo, si hacemos todos los días, de lunes a viernes, no quiero imponer, ¿no? Si lo hacemos de lunes a viernes o si lo hacemos lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y el sábado del culto normal, eso es sugerencia. Entonces espero sus apreciaciones para ver cómo nos reunimos. Y de cualquier manera, gracias a todos los que han estado allí. Hay números desconocidos, prácticamente estuvimos cerca de 32 personas, gloria a Dios, terminamos con 27, pero ha sido una buena noche. Abrazos para todos, bendiciones.